Bendiciones, amado Dios. Qué hermoso es compartir este último domingo algo tan interesante como lo que ayer el Señor me mostró. Orar es el contacto natural de todo hijo de Dios. Toda persona que además de amar a Dios se ha puesto en sus manos, nutre el compañerismo con el Señor. Abre su corazón, mente y labios porque tiene el deseo de estar con Él, estar en su presencia, conversar con Él, pero también recibir de lo que Dios quiere mostrarle a través de su palabra. Uno puede orar de distintas maneras, en distintos lugares, en lugares distintos, de distintas formas. Lo importante es, no si estás parado, de rodillas, de pie, sino que el Señor siempre está en línea, dispuesto a oírte, pero también a hablar a tu corazón. Incluso, mientras uno va al trabajo, va a hacer alguna actividad en bici, en coche, o en lo que sea, o aún caminando, el Señor está conectado para oír tu alabanza, tu gratitud, o la oración que puedes hacer mientras caminas o manejas con los ojos abiertos, atento a lo que está pasando, pero conectado con Dios. Tal vez te toca trabajar en tu hogar, en la ama de casa, tienes el taller en tu casa, o haces teletrabajo. También puedes estar en conexión con Dios, en conexión con el Señor, aquel que cambia y renueva nuestras vidas, como dice claramente el Salmo 138:3. Hay dos oraciones que no son comunes, pero no dejan de ser esencialmente vitales y realmente importantes para todo creyente. Hay varias razones por las cuales no son comunes y a veces estamos, puede ser una de ellas, en los primeros pasos, dando el primer tiempo como creyente. Puede ser que aún no tengas la fortaleza y la madurez espiritual que viene del contacto continuo con Dios. Porque no es la cantidad de años que eres creyente, sino el contacto continuo, progresivo con Dios, lo que te transforma en un hombre, en una mujer maduro, fuerte en las cosas de Dios. Lo cierto es que Jesús hizo estas dos oraciones. Nos dio el ejemplo, pero también una realidad que la vida cristiana es dinámica, puede crecer o decrecer. Debería ir en un progreso constante hacia el crecimiento y la madurez que Dios desea en todo creyente, como dice Pablo claramente en Efesios 4, del 12 al 16. Pero la realidad es que no siempre ocurre así. Hay distintas razones que te estancan, limitan el desarrollo espiritual en algunos creyentes. Otros aman más al mundo, entonces se convierten en creyentes carnales, pigmeos o enanos espirituales. La primera oración es aquella que el Señor hace en la cruz. Comprende la naturaleza de sus entregadores, ve el corazón, ve las intenciones y en la cruz dice, Padre, Lucas 23:34, perdónalos, no saben lo que hacen. Esta oración llega y cala profundamente al creyente porque cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, cuando comenzamos a permitir que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y corazón, las verdades, las enseñanzas del Evangelio nos permiten comprender cuántas cosas hemos hecho contrarias a Dios, fuera de su voluntad, por ignorancia. Y nos damos cuenta que Dios, como en la cruz, ese no saben lo que hacen, también nos alcanza a nosotros. Perdonar cuando nos han hecho daño, traicionado, o no han mostrado arrepentimiento o pena, no es tan fácil. Las heridas de adentro, las del alma, las que no son visibles, son las que más cuesta sanar y perdonar. Es más, yo creo que hay mucha gente que se reconoce como creyente, que dice que cree en Dios y que aún tiene heridas en su interior, que no ha presentado a Dios, que no han sanado por eso algunas actitudes en su vida. Más, si alguien le ocasionó este daño y nunca le ha pedido perdón, perdonar puede costar. Pero no perdonar, no tener en cuenta, no querer restaurar el vínculo, es un cáncer. Y es necesario hacerlo para no generar ni la amargura ni el resentimiento con el cual muchas personas están, ni esa doble vida. No podemos borrar lo que pasó, pero sí cortar los efectos de nuestro interior para nuestro presente y futuro y nuestra relación con Dios y con otros de lo que nos han hecho. Entonces, Padre, perdónanos. Puede costar en algunos casos, pero es importante porque el Señor nos mandó perdonar, porque si no perdonamos, como enseñó el Señor en Mateo 6, no seremos perdonados. Tal vez
alguno no ha venido a ti, no se ha disculpado, no te pido perdón por lo que te ha hecho, pero perdona en tu corazón, para que no haya estorbo o impedimentos para que Dios haga su obra en tu vida y de acuerdo a los propósitos de Dios. La segunda oración, que también es tan difícil como la anterior, es la que Jesús hace en el huerto antes de ser entregado, luego de pedir el apoyo de 3 de los suyos. Venen por mí, dice Mateo 26:38 a los apóstoles. Todos necesitamos de otros que oren y velen por nosotros, que se preocupen por nosotros. Jesús abre su corazón y deja que la parte humana que hay en él brote diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, este sufrimiento, pero que no sea como yo quiero, sino como tú has dispuesto. Mateo 26:39. Esta oración que es esencial, que no es fácil de hacer, que implica que estamos dispuestos a cambiar nuestros planes, proyectos y sueños si la voluntad de Dios es otra. ¿Cuántas veces oraste así? ¿Cuántas veces estuviste dispuesto a Dios a llegar a este punto y decirle al Señor: si quieres cambiar mis planes, si quieres hacer un giro total de mi vida, estoy dispuesto, haz tu voluntad sobre mi vida? ¿Cuántas veces en verdad te pusiste en sus manos de esta manera, en forma incondicional y dispuesto a cambiar y dar un giro 180 grados para lo que Dios quiere hacer en tu vida? Casi todos queremos a Dios que se involucre en nuestras cosas, que nos bendiga, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestro hogar, pero en verdad estamos sinceramente dispuestos a hacer un cambio de planes, un cambio de rumbo. Si el Señor indica que esa es su voluntad, mudar planes, proyectos, carrera, propósitos. Esta oración, que parece difícil, muchos ya la han hecho, pero no son conscientes de que el día que le dijeron: Señor Jesús, me pongo en tus manos, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco como Señor y Salvador, hiciste esta oración. Dijiste: Señor, ya no quiero hacer más lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Poner la vida en sus manos significa que Dios se cruce, te cambie sus planes. Pero tal vez no entendiste lo que estabas haciendo, o no lo hiciste de corazón, o nunca lo hiciste. Recuerda que si algo que Dios desea para los suyos es que haga su voluntad. Esto es lo que le dice el Señor a la misma madre y a los que están escuchándole cuando ella lo viene a buscar de alguna manera avergonzada por lo que está pasando. Dios no quiere solamente que leas la Biblia, que aprendas cosas, sino que Dios afecte tu forma de pensar, tu forma de vivir, y sus enseñanzas se impregnen en tu mente y en tu corazón, y Jesús sea el maestro de tu vida, de tal manera que no solamente sepas lo que Él quiere, sino lo hagas. Como dice Santiago, te conviertas en alguien que ponga en práctica, un hacedor de las cosas de Dios. Ambas oraciones pueden costar. Es posible que las tengamos que hacer, la primera, solo una vez en la vida. Pero la segunda, si es con sinceridad, va a producir un cambio significativo en tu carrera, en tu vida, en tu familia. En esto de seguir a Jesús, pues significa que hemos comprendido que Jesús nos salva para ser el Señor y poder realizar sus propósitos a través de nuestra vida. Efesios 2:10 dice que somos creación de Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, no para que las conozcas, sino para que andes en ellas, transites, vayas en esa dirección. Este tipo de oración puede costar. Pasa más tiempo con los evangelios. Impregna tu mente y tu corazón con las enseñanzas del Señor. Abre tu corazón a Dios y pide que Él haga, que te haga más como el Señor. Sigue su ejemplo. Dice la palabra, Filipenses 2:3, Dios pone el querer como el hacer. Pablo va a decir en Efesios 5, sigan al Señor, imiten a Jesús. Ten presente que el Señor se tomó tiempo para moldear a los que llamó. Y Dios quiere tomar tiempo, pero necesita que tu corazón y tu voluntad estén dispuestos para que te conviertas en iglesia, pueblo de Dios, maleable a sus manos y a sus propósitos. Que así pueda ser en tu vida, amado, amada.